Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este webinar Seguridad en la Era Cuántica que organiza ITCAM en el marco de las actividades del proyecto Quorum, Ecosistema de Innovación en Tecnologías Cuánticas, que está apoyado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, el CDTI, más conocido como CDTI. Este proyecto cuenta con la financiación de la Unión Europea, de los fondos Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Durante el webinar de hoy, con el que vamos a finalizar las actividades de divulgación dentro de este proyecto, del proyecto Quorum, os mostraremos el panorama actual de la seguridad ante el desarrollo de la computación cuántica. La mayoría de las personas que nos acompañáis ya estáis muy avanzados en este aspecto, pero el principal objetivo de esta sesión es que podamos conocer los puntos clave de la criptografía en la era cuántica, así como las diferentes formas de integrar algoritmos cuánticos en los sistemas de seguridad actuales. Como sabéis, este es uno de los, no problemas, pero sí de los temas clave en este ámbito. Nos adentraremos así en la criptografía postcuántica, que, como seguramente ya sepáis, pretende desarrollar algoritmos resistentes a los posibles ataques cuánticos que pueden afectar a los ordenadores y dispositivos tradicionales. Para ello, contamos en el día de hoy con tres ponentes que nos aportarán una visión complementaria sobre este tema. Por un lado, nuestro compañero Mario Calonge, responsable del área de inteligencia artificial y computación del dato en ITCAM, al que habréis podido ver en otros webinars que hemos realizado también dentro de este proyecto, quien abrirá el webinar mostrándonos el estado actual de la seguridad en la era cuántica. Seguiremos con la intervención de Fernando López Pelayo, que es responsable del grupo de investigación en computación cuántica del Instituto de Investigación en Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha. Seguramente también muchos de vosotros y vosotras lo tenéis en el radar. Fernando nos va a hablar de la criptografía postcuántica y sus funcionalidades. Y terminaremos esta ronda de ponencias con Agustín Valencia, que es un experto destacado también en este área, es Cybersecurity Business Development en Fortinet, de la empresa Fortinet, y él nos va a explicar cómo integrar algoritmos cuánticos en los sistemas de seguridad actuales. Antes de comenzar, os recuerdo que podéis dejar vuestras dudas, comentarios y consultas en el chat y las resolveremos al finalizar el webinar. De esta forma vamos un poquito más en tiempo sobre la marcha. De todas formas, si tenéis cualquier consulta y queréis interrumpir la sesión y hacer un comentario, no hay ningún problema tampoco. Al finalizar este webinar, dentro de, de unos días, vamos a enviaros lo que es el vídeo, la grabación de estas ponencias y también las presentaciones de los ponentes para que las tengáis para hacer cualquier consulta. Y nada más, sin más dilación, voy a dar paso a Mario Calonge, cuando quieras, Mario. Gracias, Cristina. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este último webinar del proyecto Quorum. Mm, yo soy, como decía Cristina, yo soy Mario Calonge, soy el responsable de la unidad de IA y de cuántica de aquí de ITCAM. Y pues bueno, vengo a poneros un poco en contexto de qué es todo esto de la seguridad en la era cuántica, qué es la era cuántica, dónde estamos, a qué nos enfrentamos, hacia dónde vamos y un poco una sesión introductoria para que luego, pues, por ejemplo, Fernando, al que agradezco su presencia en este webinar, pues nos amplifique un poco más, nos baje un poco técnicamente a lo que estamos hablando. Y pues sin más voy a compartir la pantalla. Y si os parece, comenzamos. Que bueno, como decía, vamos a ver un poco el estado actual de la seguridad en la era cuántica. Y para hablar de seguridad, pues bueno, aquí vemos en la agenda que la base de esta seguridad digital en la era actual que nos encontramos, la era de los datos, del Internet, de lo digital, pues la base de toda esta seguridad es la criptografía. Hablaremos de qué es la criptografía, de qué es la criptografía llamada clásica, de qué es esta conocida como amenaza cuántica
cómo nos defenderemos o cómo nos estamos ya defendiendo ante esta amenaza y daremos unas conclusiones finales que darán paso, como digo, a Fernando que nos explique un poco con mayor rigor técnico pues todo esto. Em, Como decía, la criptografía, la base de esta seguridad digital actual, en la era que nos encontramos actualmente, en la que pues todos manejamos datos, todos tenemos datos, todos queremos que nuestros datos estén seguros, que podamos utilizarlos, pues al final, dentro de este marco necesitamos garantizar varias cosas, quizá las tres más importantes son las que vemos aquí en pantalla. Por una parte, la confidencialidad, es decir, que nadie pueda leer nuestros datos; la integridad, que estos datos que nadie pueda leer no los pueda tampoco nadie modificar; y también que tengamos disponibilidad de estos datos, es decir, que cuando nosotros nos necesitemos, que cuando nosotros queramos acceder, este acceso sea directo y podamos manejar nuestros datos con facilidad. Todo esto es lo que se consigue gracias a esta criptografía. La criptografía no deja de nos da tener problemas matemáticos, son problemas basados en transformaciones matemáticas intratables, como vemos aquí en pantalla, es decir, muy costosos de resolver computacionalmente y que hacen que estos datos no se puedan leer si no se tiene la clave. Remarco el concepto de intratable porque muchas veces se habla de que la criptografía protege los datos, por ejemplo, porque no se pueden resolver estos problemas. Eso realmente no es cierto. Son problemas que sí son resolubles. Lo que son intratables, pero no son irresolubles. Son problemas por ejemplo, un ordenador clásico, actuar una infraestructura de supercomputación, por ejemplo, tardaría un tiempo exponencial o subexponencial, como veremos actualmente. Es decir, para acceder o para obtener la clave para romper esta criptografía y leer los datos, se tardarían entre cientos de miles y incluso en algunas situaciones millones de años en resolver. Por tanto, realmente en la práctica son intratables, pero son problemas que se basan en una estructura matemática, en un problema matemático que es resoluble realmente. Y bueno, como vemos, pues al final la criptografía está en el corazón de todo. Todo lo que se maneja digitalmente, ya sean certificados HTTPS, certificados digitales, firmas digitales, VPNs, incluso correos, email, WhatsApp, em, datos bancarios, datos sanitarios, todos estos datos están protegidos gracias a esta criptografía. Voy a dar unas pinceladas un poco de lo que llamamos criptografía clásica, que se llama clásica, pues bueno, pues un poco para marcarla dentro del estado precuántico, pero realmente pues es la base de la criptografía en general. Voy a dar aquí pues unas pinceladas muy básicas de lo que es los diferentes tipos de criptografía. Como vemos aquí, pues lo que sería la criptografía simétrica, la criptografía asimétrica y un poco pues las funciones hash, que son un tipo de funciones, un tipo de transformaciones muy importantes en la seguridad digital. Por una parte, pues como vemos, tenemos la criptografía simétrica. Como su propio nombre indica, son claves simétricas, es decir, solo se tiene una única clave compartida que cifra y descifra estos datos. Y por tanto, al ser una única clave, al ser un tipo de criptografía simétrica, es mucho más eficiente computacionalmente. Existen diferentes tipos de algoritmos, los AES, ya sea 128, 192, 156, es familia de algoritmos que se usan pues un poco para simplemente cifrar los datos, ya sean datos en reposo, ya sean datos en tránsito, es decir, pues bases de datos, discos, VPNs, todo lo que mantenga datos, que esos datos se quiere que estén cifrados. Esta criptografía simétrica realmente no sufre mucho contra la computación cuántica, porque la manera, por ejemplo, de atacar esta criptografía simétrica se basa en ataques de fuerza bruta, es decir, probar claves y probar claves y probar claves hasta dar con la clave secreta. Por tanto, la computación cuántica, los algoritmos de computación cuántica que haremos ahora en un momento, no tratan de esto, no resuelven esto, no bajan el tiempo de resolver este tipo de cosas. Por tanto, podemos decir que la criptografía simétrica sí es cierto que puede estar amenazada por la cuántica en cierta parte, pero no es una amenaza muy alta, no es una amenaza clave, como sí lo es, por ejemplo, en la criptografía asimétrica,
que también como su propio nombre indica, pues es asimétrica, es decir, se tienen dos claves diferentes, una pública y una privada, y esto nos sirve sobre todo para permitir una comunicación segura. Al final es una criptografía basada en problemas matemáticos, en la resolución o ese tipo de transformaciones matemáticas, pues al final son mucho más costosas computacionalmente que la criptografía simétrica. Los algoritmos principales pues se basan un poco en dos quizás factores clave, dos tipos de problemas clave, como son por un lado la factorización de números enteros muy grandes y por otra parte pues el problema del logaritmo discreto. En este caso vemos en pantalla tres algoritmos principales. Uno de ellos, que es el Diffie-Hellman, realmente es un complemento para los otros dos. Es un poco el algoritmo que genera las claves que se van a compartir. Y por otro lado, pues tenemos los algoritmos RSA, basado en factorización de números, y toda la familia de algoritmos de curva elíptica, al final también se basan en teorías del logaritmo discreto. Realmente el RSA es quizá el algoritmo más extendido, también es más antiguo, por ejemplo, que los de curva elíptica, y realmente es mucho menos eficiente. Ahora explicaremos que los algoritmos de curva elíptica, es decir, un algoritmo de curva elíptica con un tamaño menor de clave consigue lo mismo o la misma seguridad que un RSA. Y como veremos luego, sobre todo en las conclusiones, este tránsito realmente entre RSA y algoritmo de curva elíptica muchas veces se ha dado, pero en muchas situaciones no se ha dado, porque RSA realmente es un algoritmo seguro. No se ha demostrado todavía que se pueda romper desde ya, y por tanto pues es un poco la base criptográfica general de todo lo que es la era digital. Como digo, estos algoritmos asimétricos sí están realmente amenazados teóricamente por la computación cuántica, ahora lo veremos por qué. Y su uso, como digo, está muy extendido en prácticamente toda la seguridad digital, de certificados digitales, de firmas digitales, intercambios de claves, sistemas de autenticación, es decir, toda la base de la seguridad digital que puede tener, por ejemplo, el sistema bancario, infraestructuras críticas como la infraestructura de salud, como infraestructura gubernamental, etcétera, todo se basa en que estos algoritmos RSA son intratables computacionalmente. Y por otro lado tenemos lo que serían las funciones hash, que no dejan de ser pues transformaciones matemáticas que cambian los datos, que cogen unos datos de tamaño arbitrario y ofrecen una salida de tamaño fijo. Estas funciones hash al final lo que consiguen es eh, pro- proteger datos, encriptar datos. Y para ello es necesario que cumplan dos propiedades que vemos aquí en pantalla, muy importantes para que estas funciones hash sean realmente seguras. Una es la unidireccionalidad, que esa realmente es, podemos decir que es quizá la propiedad o de las propiedades más importantes y la que realmente no se ha visto que se rompa en diferentes familias de algoritmos de funciones hash. Unidireccionalidad simplemente es que a partir de que si yo tengo una cadena de datos, un mensaje y lo hasheo, le hago un hash, no se puede volver atrás. Es decir, no puedo con el resultado volver a unir las piezas y volver a la función inicial. Imaginémonos que es como una trituradora, para poner un ejemplo así un poco fácil de entender. Yo tengo una hoja de papel, la paso por una trituradora y esa función es sencilla. Yo puedo triturar el papel de manera ágil, pero con las piezas, con los trozos de papel, que sería el hash, volver a generar el documento inicial sería una función difícil, sería intratable realmente. Por tanto, esta propiedad es quizá clave y la que realmente no se ha roto, como veremos, bueno, se ha roto en algunas situaciones, pero en líneas generales no. Y por otra parte está la resistencia a colisiones de hash. Esta propiedad es muy importante, realmente no se puede asegurar que esto no ocurra, es decir, que no, una colisión de hash simplemente es buscar dos mensajes que tengan el mismo hash, es decir, que dos mensajes diferentes al aplicarle un algoritmo de hasheo den el mismo resultado. Esto no se puede demostrar, de hecho, teóricamente está demostrado que no es así, pero en la práctica sí ocurre. No se encuentra de manera fácil que dos mismos mensajes den como resultado el mismo hash.
Ha ocurrido en ocasiones, de hecho, aquí vemos en pantalla la familia de algoritmos SHA, el 256 hasta el 512, pero existía anteriormente una familia de funciones hash, que será, por ejemplo, la MD5, que ya está en desuso porque se encontró que no eran resistentes a colisiones, que se encontró que se podían, a partir de dos mismos mensajes, llegar al mismo hash. Por tanto, si yo tengo un mensaje y otro mensaje que da el mismo hash, yo puedo en un intercambio de información cambiar ese mensaje por otro y no seríamos capaces de ver que se ha alterado la información. Por tanto, no se cumpliría esta resistencia a colisiones y no tendríamos seguridad. Como digo, estos funciones hash se usan en integridad de datos, se hacen en almacenamiento de contraseñas, en criptomonedas, por ejemplo, en Bitcoin, y también son vulnerables a la computación cuántica, tanto a la familia de algoritmos de SOR, como explicaremos ahora, o incluso a familias de algoritmos como Grover para búsqueda de colisiones, por ejemplo, pues también son vulnerables. Como decimos, estos problemas matemáticos a los que securizan nuestra información son intratables, pero os pongo aquí en pantalla la amenaza cuántica, lo que muchos seguramente, tanto muy dichos en el tema como quizás no tanto, conocen de la computación cuántica, que viene a cargarse todo el sistema criptográfico, que el sistema criptográfico no es seguro. Al final todo se basa un poco en lo que dijo este hombre, Peter Shor, que es una eminencia en el campo de la computación cuántica, matemática, física, ciencias computacionales. Pues este hombre lo que vino a decir sobre 1994-1995, con este paper que vemos aquí en pantalla, lo, lo que vino a decir es una manera de matemáticamente romper la criptografía o romper los problemas matemáticos en los que se basa esta criptografía, que como decíamos son factorización de números primos y búsqueda de logaritmos discretos. Al final, ¿qué conseguimos con este algoritmo de SOR, por ejemplo? No voy a entrar en detalles. Si queréis, alguien de los que estamos viendo este webinar, conocer más allá, pues podéis preguntar o incluso poneros en contacto con nosotros si podemos pasar algún paper o explicar más en detalle qué es este algoritmo de SOR. Yo simplemente, como decía, voy a dar unas pinceladas de qué ocurre con este algoritmo de SOR, de por qué es una ventaja cuántica. Y la principal ventaja es que para resolver estos problemas matemáticos se pasa de un tiempo subexponencial, es decir, el algoritmo top ahora mismo que tenemos en clásica para romper, por ejemplo, RSA, tiene un tiempo subexponencial, es decir, el tiempo que se tarda en romper ese algoritmo crece subexponencialmente con el tamaño, es decir, con un tamaño más o menos razonable de claves, el tiempo en resolverlo, como decíamos, se va a cientos de miles de años. Con un algoritmo de SOR pasamos a un tiempo polinómico, es decir, a un tiempo que ya es tratable realmente computacionalmente. Pero ¿cuánto queda para que ocurra esto? Al final, si esto es verdad, que teóricamente lo es una amenaza muy, muy grave contra pues, todo el sistema digital actual. Y para entender un poco cuánto queda para esto, aunque realmente ya os anticipo que nadie sabe realmente cuánto queda, y yo, en mi opinión, tampoco creo que lo vayamos a saber, pero o sea, lo sabremos cuando ocurra, pero no creo que nadie pueda predecir un poco cuándo ocurrirá. Pero quiero dar un poco dos datos. Primer dato, em, vamos a pensar que existe un modelo cuántico ideal sin ruido, que ahora mismo no lo tenemos y será complicado que lo tengamos. Al final los ordenadores cuánticos sufren ante el ruido, es decir, pierden la coherencia en la información, en el cálculo, y además es un hardware que está tecnológicamente muy primigenio. No se puede escalar, no se pueden tener ordenadores cuánticos muy grandes en potencia actualmente por ciertas limitaciones tecnológicas. Pero en un modelo ideal sin ruido, es decir, en la teoría, para romper el RSA 2058, que es el algoritmo más establecido ahora mismo, se necesitan del orden de unos 4.000 qubits lógicos y millones de operaciones cuánticas. Es decir, en un modelo sin ruido ideal, aún así se necesitan pues una cantidad de qubits que quizás son asequibles, pero no dejan de ser bastantes qubits, como digo, complicado tecnológicamente.
Realmente ahora mismo nos enfocamos a una computación cuántica con corrección de errores, es decir, que usemos mucho de estos qubits, mucha de esta potencia computacional para corregir los errores de los demás. Y en este paradigma de computación cuántica con corrección de errores, necesitamos del orden de cientos de miles a millones de qubits físicos para romper el RSA en semanas. Es decir, ya no pasamos de un tiempo de cientos, miles o cientos de miles de años, sino tenemos ruptura de la criptografía en semanas. Estamos cerca de conseguir estos cientos de miles o millones de qubits físicos, pues estamos muy lejos realmente. Ahora mismo los ordenadores, por ejemplo, los IBM, Googles o incluso ordenadores basados en spin, fotónica, etcétera, nos encontramos en el orden de miles de qubits. De- Hablamos de qubits físicos, no qubits lógicos, es decir, el concepto de qubit físico ya lo explicamos en otros webinars, es todo el qubit que tenga el ordenador. Un qubit lógico, por ejemplo, sería esa unión de qubits físicos que corrijan errores y convierten en un qubit lógico. Igualmente, como digo, estamos muy lejos en tiempo. No se puede establecer, o creo que sería un error decir quedan 5 años, quedan 10 años, quedan 15, quedan 30, quedan 50. No lo sabemos ni lo vamos a saber realmente los que estamos ahora mismo aquí, ni creo que nadie. Pero sí, esto no quita que exista una amenaza cuántica real, sobre todo por el concepto de Harvest Now, Decrypt Later. Es decir, almaceno ahora y ya desencriptaré después. La computación cuántica no viene para cargarse, por ejemplo, el acceso a mi cuenta o a conseguir el código, por ejemplo, de una autenticación de doble factor, por ejemplo. No viene para eso. Viene para desencriptar información, por ejemplo, que tenga información confidencial de los sistemas de inteligencia de un gobierno o de sistemas sanitarios, de sistemas bancarios. Que igual ahora mismo con la computación actual no la puedo romper, pero al final esa computación, esos datos, perdón, están cifrados con RSA. RSA, en teoría o en principio, hasta que se demuestre lo contrario, es vulnerable contra el algoritmo de SOR. Por tanto, si yo almaceno ahora toda esa información y cuando la tecnología cuántica me lo permita, la desencripto, voy a poder leer esa información, sea cuando sea, pero voy a poder leerla. Es decir, ya estamos amenazados realmente. ¿Y cómo nos defendemos? Pues al final, para defenderse hay que cambiar un poco el paradigma criptográfico. No es un cambio radical, no es un cambio como tal de la manera en la que lo hacemos. Simplemente pues es un poco adaptarnos a lo que sería esta computación cuántica. Y para ello existe lo que se llama la criptografía post-cuántica, es decir, después de la cuántica. Ya Fernando después en su sesión nos ampliará un poco más técnicamente qué es todo esto de la post-cuántica. Yo simplemente quiero pues un poco explicar básicamente lo que es al final una nueva familia de algoritmos basados de nuevo en problemas matemáticos, es decir, son algoritmos clásicos, lo único que hacemos es cambiar el problema matemático hasta que se encuentre un algoritmo basado en cuántica que demuestre teóricamente que estos problemas matemáticos son vulnerables ante esta cuántica, mayormente, pues, por ejemplo, el algoritmo de SOR. ¿Son seguros estos algoritmos? Pues en principio están en un proceso de desarrollos. Existe una carrera NIS, una estandarización de NIS de búsqueda de nuevos algoritmos que teóricamente sean seguros ante la cuántica. Ya existe, ya ha salido una primera jornada, muchos se han caído, otros muchos se cayeron y al final no eran realmente vulnerables y han vuelto. Es decir, todavía no se tienen unos estándares fuertes de algoritmos postcuánticos, pero al final pues esto es una carrera de desarrollo. En 2026, como vemos, empieza la segunda jornada que se llama la segunda carrera, pero sí es cierto que al final pues esto es estamos en una época de desarrollo como tal, no está establecido y estandarizado que la postcuántica como tal sea realmente segura. En teoría lo es, pero pues, como digo, estamos en una fase de investigación. Y también quería dar unas pinceladas de lo que es la distribución cuántica de claves, la QKD, la Quantum Key Distribution. La Quantum Key Distribution es un conjunto de protocolos, ¿vale? Que permiten generar y compartir una clave, como veíamos antes con la criptografía asimétrica, pues igual, me genero mi clave y la comparto de manera segura. Y de manera segura 100%, porque estos protocolos se basan en leyes de la mecánica cuántica, es decir, no se basan en problemas matemáticos irresolubles, se basan
propiamente en las propiedades de la mecánica cuántica que permiten que existe una detección garantizada contra espionaje en comunicaciones. Es decir, tengo una resistencia basada en la física como tal, en la cuántica, no en supuestos computacionales a los que la cuántica no pueda romper, sino me baso en la propia cuántica. Es decir, si es cierto que esta QKD no se basa en cifrar datos, sino lo único que hace es distribuir claves. Y por tanto, en muchas situaciones se está viendo ya que esta distribución cuántica de claves se necesita de una hibridación con la postcuántica. Es decir, quiero distribuir las claves, pero también quiero que esas claves comuniquen datos que están cifrados y que estén cifrados pues, con algoritmos postcuánticos. Decir que este AQKD requiere de un hardware especializado, que requiere de fibras oscuras y de un hardware que también está en un proceso de desarrollo, aunque quizá esta es de las ramas de la cuántica junto a la sensórica que tiene un TRL más alto, que ya está llegando un poco también a mercado. Existen ya pruebas piloto, existen redes desplegadas. Vemos aquí una noticia que aquí en España, entre Vigo, entre el Centro de Comunicaciones de Vigo y el Centro de Supercomputación de Galicia en Santiago, se ha desplegado una red de comunicaciones cuánticas, ya se han enviado mensajes em, a través de estos protocolos de QKD. Entonces, que quiero que veamos que esto ya está llegando a mercado, ya está llegando a la realidad, ya no solo se queda en la barrera teórica y por tanto, aunque siga en desarrollo, pues ya está llegando realmente esta era de la defensa cuántica o de la defensa contra la amenaza cuántica, ¿vale? Y simplemente, pues, con esto un poco he explicado todo lo que quería ver, voy a dar un poco unas conclusiones y al final, como decíamos, situarnos en dónde estamos y ver hacia dónde podemos ir. Donde estamos es, como decíamos, en una fase de desarrollo de estándares de algoritmia postcuántica para la defensa. Existen ya pruebas piloto, existen las primeras integraciones en producto, como nos explicará ahora Agustín de Fortinet, al que agradezco también su presencia aquí. Y simplemente decir que esto es un periodo de transición largo y lo será, igual que lo ha sido en la criptografía clásica. Decíamos anteriormente que aunque que realmente los algoritmos basados en familias de curvas elípticas son más eficientes, por ejemplo, que el RSA. Y aún así existe mucha información securizada, por ejemplo, en RSA todavía. ¿Por qué? Porque estas transiciones son difíciles. Al final, cambiar el paradigma criptográfico es algo complicado, es un proceso largo y igualmente lo será contra la cuántica. No, no hay que, no hay que perder la cabeza, no hay que volverse locos, como vemos aquí. Hay que hacer una migración progresiva, no hay que hacer un Big Bang, no debe cundir el pánico y cambiar todo el sistema criptográfico, cambiarlo a algoritmo postcuántica. Esta algoritmo postcuántica aún está en desarrollo, entonces hay que hacerlo con criptoagilidad, es decir, hay que hacerlo de manera progresiva, calmado, conociendo lo que tenemos que hacer y quiero que lo conocemos y se están haciendo las cosas bien, por así decirlo, porque esto tiene un impacto brutal quizá en todo el sistema digital, en empresas, en administraciones, ya sean públicas, privadas, infraestructuras críticas, como decíamos, gubernamentales, sistemas de inteligencia, sistemas bancarios, sistema sanitario, todo hay que migrarlo, pero hay que hacerlo con cabeza. Y simplemente dejo aquí una frase final que creo que el reto de todos los que nos dedicamos un poco a todo esto de la cuántica también, ya no solo es desarrollar y elegir los algoritmos y probarlos, sino también hay que preparar un poco a las organizaciones para que este cambio de criptografía sea de manera controlada. Es decir, no podemos, como se dice un poco en la jerga actual de la cuántica, vender humo, no podemos perder la cabeza, hay que saber realmente lo que estamos hablando, hay que hablar con rigor científico y técnico y preparar para que todo este sistema de seguridad digital pues siga siendo realmente seguro, que es pues creo lo más importante de todo esto. Y por mi parte, pues nada más, dejo por aquí mis datos de contacto. Como digo, soy Mario Galonge, tienes mi número y mi correo por aquí por si tenéis alguna pregunta, alguna duda, queréis que os pasemos algún paper o que ampliemos alguna información, aunque ahora los siguientes ponentes también ampliarán. Y por mi parte, nada más, os agradezco a todos vuestro tiempo y doy paso ahora a Fernando Pelayo para que pues, nos ilustre con su conocimiento en estos temas.
Bueno, pues muchas gracias, Mario. Es para mí un placer estar aquí con vosotros. Os agradezco sin duda la invitación y, como sospechaba, y después de escuchar tu muy precisa en mi opinión, absolutamente bien enfocada ponencia, pues yo, que habitualmente me llaman como becario para tratar de, con ejemplos, explicar la lógica que subyace o que soporta estas cuestiones que involucran a la cuántica y explicar la lógica de la cuántica, que todos conocemos que es poco intuitiva y que la curva de aprendizaje es dura, pues cuando he estado, mientras estabas impartiendo tu charla, haciendo una aproximación a lo que tenía, me habían ofertado dos opciones para esta mañana. En media hora tratar de dar soporte lógico a lo que acabas de exponer y la otra opción era hacer un alicatado de la muralla china en media hora. Entonces, acabo de decidir que no voy a dar las explicaciones a esto o darle soporte lógico y que voy a empezar con lo de la muralla china, que voy a empezar en sentido horario y yo creo que voy a acabar esta empresa un poco antes que la que tengo por delante, porque desde luego hay muchísima información que tratar de aportar y además, como es el objetivo principal o el que yo me he marcado, y es tratar de que lo poco o lo mucho que cuente se entienda de la mejor manera, pues, en fin, veremos hasta dónde llegamos. Yo, desde luego, voy a poner todo mi empeño en ello. Probablemente me quede sin tiempo, pero creo que es capital que lo poco a lo que pueda hacer alusión quede lo más claro posible. Por eso, casi un poco contradiciendo a Cristina, si hay alguna duda en alguna cosa de la que digo, casi prefiero que levantéis la mano o que abráis el micro y directamente me consultéis, porque quiero que hasta donde llegue pues quede más o menos claro. Dicho eso, vamos con ello. Espero que esté compartiendo y que se vea correctamente lo que comparto. Ese es el caso. Si alguien me puede dar feedback, lo agradezco Sí, fundamentalmente. estás Perfecto. compartiendo bien, gracias. Muy bien. Pues hablamos gracias, de criptografía, que es criptografía que pretende salvaguardar secretos. Hay que aludir al código César, que funcionaba de la siguiente manera. Si tú quieres transmitir la información, el número es el 7, pues utilizas una transposición dada la ordenación alfabética de las letras y en vez de decir la E de el número, pues dirás la letra que en el alfabeto está, en este caso, 3 por delante de la D, que será E, F, G, H. En vez de escribir la E, escribirás una H, que se corresponde a la E. Y la L, M, N, supongamos que hay ñ, pues escribes una ñ. Entonces, para escribir el, escribes E, F, G, H, H, ñ. Y así todo. Este sistema se llama código César. La seguridad es conocer el sistema de cifrado. Una vez que sabes cuál es el sistema de cifrado, te lo vas a encontrar muy sencillo. Haces 26 posibles pruebas con lo que el mensaje que tú tienes y ya lo tienes descifrado. No hay mucho problema. Curiosidad, ¿y si tengo que transmitir la X? Pues como tocaría X y Z A, pues le doy la vuelta. Aquí implícitamente utilizo una conversión módulo 26, que ya veremos que estas conversiones módulo algo son frecuentes. A continuación tenemos el código Wegener. Aquí hacemos una suma. Una suma no en realidad de palabras. Perdonad, me ha quedado ahí alguna cosa en blanco que no puedo quitar. Hay una clave, esa clave es cripto, la tenemos arriba. Y hay un mensaje que quiero transmitir, que es: deseo que tengas un buen día. Have a nice day today. Entonces, lo que hago es una suma de las posiciones alfabéticas de las letras que componen mi mensaje a transmitir. Una H, si le sumo a la H la C de cripto, C es posición 3, H, I, J, K. Por eso aquí tengo una K. Y si a la R le sumo una A, tengo una S. R más A, que representa 1, tengo una S. Y si a la Y le sumo una V, pues ya me doy una vuelta. La V son un montón, sería Y, Z, A, B, C, hasta que llego a la U. Y así iría codificando de esta manera el mensaje. La seguridad es el sistema de cifrado, no muy complejo, es una suma módulo 26. Ya has mencionado 2 veces los módulos, Fernando, ¿son importantes? Sí, muy importantes. Ya lo veréis más adelante. Y una clave. La clave es cripto, 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 tantas veces lo repito como sea necesario. Se entiende estos dos modelos, ¿verdad?
básicos fáciles de encontrar. Bueno, no tan fáciles de encontrar. Encontrar la clave no es fácil, porque vas a tener que utilizar información sobre el mensaje original, qué lógica tiene, etcétera. Y esto me da para hablar durante 30 segundos de cómo se ataca la seguridad de un mensaje cifrado. Se puede atacar sabiendo el lenguaje en el que se cifra. Si el lenguaje en el que se cifra tiene una serie de palabras que son muy frecuentes, puedes buscar estadísticamente cuál puede ser la conversión para encontrar esas palabras frecuentes. Se puede atacar haciendo una aproximación al problema matemático que por abajo ocurre, que es una suma módulo 26 de unos números. Se puede atacar desde diversas perspectivas, o al menos al principio desde diversas perspectivas. Ya veremos más adelante por qué menciono esto. Vamos a lo siguiente. Aquí ya tenemos un dispositivo técnico muy complejo, que es una vara. ¿Cómo que una vara? Bueno, una vara creo que es un prisma octogonal, en este caso. Y además tengo el mensaje que cifro, que es este trozo de cuero. Los mensajes se cifraban enrollando ese trozo de cuero alrededor de las varas, que eran, como digo, prismas, y esos prismas se distribuían entre aquellos que tenían que recibir los mensajes. Entonces había la seguridad basada en el sistema de cifrado y en una clave hardware estática que era la forma del prisma, en este caso un octógono creo, y además el grosor del mismo. Esto era un poco más complejo, pero esto ya tenía un grado de seguridad más alto. Y el cilindro de Jefferson. Se trataba de cilindros que tenían 26 o 28 letras y que se colocaban de acuerdo a un orden preestablecido alrededor de un eje. Y estas galletas, estos donuts planos, se podían rotar. Y se rotaban de acuerdo al mensaje que se recibía. Por ejemplo, el mensaje último que se escribió, que se recibió, que se interceptó, se pilló al del caballo, era una L, una O, una S, una Y, una P, una Z, una P, una 3, una V, esta de aquí. Entonces tú ajustabas los discos de los que ya sabías el orden de colocación dentro del eje, lo ajustabas a ese mensaje que no tenía ninguna lógica. Luego, esos discos tenían por ahí unos agujeros y lo bloqueabas. Y girabas este cilindro a lo sumo hasta 360 grados hasta que te encontrabas el mensaje cifrado. Encontrabas ahí abajo el mensaje cifrado que decía: el asesino es el mayordomo. Ese era el mensaje cifrado. La seguridad radicaba en el sistema de cifrado, que eran 24 discos, en este caso el cilindro de Jefferson. Y había una clave hardware estática que era esa, como digo, y el sistema de cifrado. Y uno podría creer que esto era poco seguro. No, no, esto es muy seguro. ¿Sabéis cuántas formas posibles hay de colocar 24 discos alrededor de este eje de aquí, que parece que es de la cortina, que lo he cortado con una sierra de hierro y lo he montado así? Pues ni más ni menos que había de posibilidades para ordenar aquí estos discos 24 factorial. Y 24 factorial es un número grande. 24 factorial, he echado las cuentas, y es casi un cuatrillón de posibles distintas posibilidades. Aunque un eventual espía se hiciera con el modelo de disco y lo hiciera esto, 1.000.000 son 10 elevado a 6, 1.000.000.000 10 elevado a 12, 1.000.000.000 10 elevado a 18, 1.000.000.000 10 elevado a 24. Pues esto es medio cuatrillón de posibles posibilidades para ordenar los discos, que ya son unas pocas, ¿eh? Y bueno, claro, no era muy operativo y tal, y en fin. Seguimos mirando sistemas. Enigma. Enigma, y había otra máquina japonesa que grosso modo hacía lo mismo. Enigma tiene rotores, tiene clavijeros, tiene dispositivos electromecánicos, tiene una clave hardware dinámica que fundamentalmente es la semilla en la que tiene que colocarse la configuración inicial para luego realizar la transformación, etcétera, etcétera. Y este Enigma tenía como entrada el mensaje que se llama mensaje en claro o mensaje clave. Antes era ten un buen día. El otro es quién es el asesino, el mayordomo, como siempre. El que quiera que sea ese. Y cuando lo pasabas por Enigma, lo que te daba era un no sé qué. Es decir, un mensaje que no se podía descifrar. Y ese es el mensaje encriptado. Luego tenías otra máquina Enigma en la que metías esta información y devolvías otra vez que el asesino era el mayordomo. Entonces teníamos un sistema de seguridad, un sistema de cifrado de estas características. ¿Y qué pasó con Enigma? Que el tal Alan Turing
dijo, bueno, pues esto tiene que tener una suerte de algoritmo interno que con algunas cuestiones que yo puedo ajustar aquí, con mi máquina de Turing universal, puedo esbozar el funcionamiento de ese algoritmo. Y si la máquina la interpreto de una manera razonablemente contraria, puedo encontrar cuál es la configuración semilla, porque tenía una de estas máquinas. Entonces, la máquina de Turing universal, haciendo los ajustes necesarios para que codificara el sistema contrario a lo que hacía la máquina Enigma, era capaz de encontrar cuál era la semilla original del mensaje. Para ello tenía que utilizar alguna información extra, porque cada dato que pueda tener para ir ajustando, para ir, digamos, haciendo que disminuya todas las posibilidades de semillas originales, va haciendo que el sistema el conjunto de claves, el dominio, sea más pequeño, que lo ha referido Mario de una manera muy acertada. Todo lo que pueda ajustarlo, pues va a venir bien. Entonces, la película, que pretende ser una metáfora de Imitation Game, dicen, es que todos los mensajes por la mañana aparecían con buenos días, Heil Hitler. Entonces, con cuánto eso restringe el dominio del problema, como digo, es una metáfora, podían ajustar que se encontrara esto. ¿Y qué ocurrió? Aquí ocurrió que cuando Enigma se peleó a la computación temprana, el resultado fue 0 para Enigma, 1 a la computación temprana, a un computador muy esencial. Y quiero aquí poner en valor otra cuestión. Parte de la importancia estratégica de tener roto ese sistema criptográfico, quizá la mayor, radicaba en que no se supiera que ese sistema de codificación estaba roto, estaba violado, no era seguro, el sistema no funcionaba como pretendía. No podía asumir el mando alemán que sus mensajes eran seguros. Y por eso lo tenían en silencio. Y ahora volveré más adelante sobre esta cuestión. Y ahora mismo, ¿qué tenemos? Pues tenemos un sistema de encriptación que está asociado ¿a qué? Al coste computacional. Ah, pero es a partir de ahora. No, no. Aquí también está asociado al coste computacional. Si tú le dejas a alguien este trozo de vara de cortina y te le dejas los 24 discos y dices, venga, ponte a probar y luego le das vueltas 360 y mira a ver con este mensaje cuál de ellos encuentras. Y cuando no, pruebas con otro, que ya solo te queda un cuatrillón de posibilidades. El coste computacional de probar un cuatrillón de posibilidades invalida prácticamente que se pueda romper el sistema. O sea que ya el cilindro Jefferson se apoyaba en esto, ¿vale? Aquí sí lo encuentras pronto, porque tienes al ebanista rápido y lo hace, pero aquí ya no. Y aquí tampoco lo encuentras. Sí, ahora te ayudas con un dispositivo de computación básico. Y aquí ahora, ¿qué tenemos? Tenemos el AES, lo ha mencionado antes Mario. Tenemos el AES, que es un sistema de encriptación simétrica. Utiliza la misma para encriptar que para desencriptar. ¿Cómo? Pues con una SOR. Bueno, en realidad, ¿cómo? Es un poco más complejo. Luego hay una metáfora. Porque coge el sistema, lo trocea, lo reordena, y esos trozos reordenados les aplica algo parecido a una puerta SOR o incluso a una transformación modular, de esas que hemos hablado antes, exponenciales y todo eso. Y eso es, ya veremos, bastante robusto. RSA es asimétrica. ¿Por qué? Porque lo que utilizas para encriptar es distinto de la clave que utilizas para desencriptar. Y eso permite que se llegue al mismo mensaje. Es decir, yo quiero decir hola y encripto con una clave y me da ta. Y cojo el ta y con otra clave hago la operación y vuelvo otra vez a hola. Sí. ¿Por qué? Porque por debajo hay una estructura matemática que te permite poder volver a lo que se llama una equivalencia, una periodicidad. Y de ello veremos que se saca partido. Y las curvas elípticas, estudiadas desde hace muchísimo tiempo. También veremos que este es el algoritmo más usado. La curva elíptica, es un algoritmo más ligero y que puede alcanzar unos datos de seguridad equivalentes a este. Más ligero quiero decir que me cuesta menos hacer las cuentas estas de cojo el mensaje, lo troceo, lo reordeno y le aplico las operaciones. La curva elíptica. Y tenemos Diffie-Hellman, que es bien conocido, y tenemos las isogenias, que son una suerte de aplicaciones entre dos curvas elípticas homomórficas, bla, bla. Y tenemos el Learning with Errors, que se asocia al problema de un sistema lineal en el que le someto a una suerte de errores eventualmente aleatorios y luego quiero volver a reconstruir las cosas. Claro,
En realidad, el coste computacional viene a buscar en un dominio desordenado cuál es la clave que estoy buscando. Salvo que uno tenga una madre de esas que cuando le dice mamá no encuentro esto y dice la madre, como vaya yo y lo encuentre, ¿qué? Que te lo va a encontrar en tu habitación porque el dominio es desordenado. Salvo que tengas una madre elevada al cubo, no vas a poder romper esto, ya veremos por qué. Para factorizar, que es el RSA que antes ha mencionado Mario, que esencialmente es, mira, Luis, que te voy a pasar este mensaje, que lo he encriptado con mi clave y te puedo decir que la clave es 15. Y entonces la otra persona con el 15 dice, 15 es 3 por 5, sí, pues ya sé que tú has utilizado el 3 y yo voy a utilizar el 5 para volver a encontrar el mensaje. ¿Y cuesta mucho dado un 15 encontrar y un 3 y un 5? Buah, que sí cuesta. Con el 15 no, pero cuando el número es grande, hablamos de muchas cifras. De muchas cifras, hablamos de 200 o de 2000 caracteres, que 2 elevado a 2000 es grande el número. ¿Vale? Cuando el número es grande, lo primero que tienes que hacer es verificar si un número es primo. Y verificar si un número es primo, ¿cómo lo haces? Pues aplicas la criba de Eratóstenes, que es, el 2 es primo, sí, pero todos los múltiplos no, y los quito de un conjunto infinito. Y el 3 es primo, sí, pero todos los múltiplos no, y quito todos los múltiplos de 3. Y el 4 no es primo, ese no me molesto. Y el 5 es primo, sí, pues quito todos los múltiplos, que son infinitos y tal. Y cuando ya tienes todos esos quitados, entonces te pones a probar con todos esos después de pasar el filtro de la criba de Eratóstenes. A ver si el número, que es inconmensurablemente grande, con ese número puedes encontrar los dos primos que los tienes. Y ya con los dos primos puedes hacer una operación de uno para encriptar y el otro para desencriptar, que también tiene su coste. Entonces hablamos de cosas caras. ¿Y cuál es el problema matemático por abajo? Pues ocurre que en la criba de Eratóstenes, que se utiliza y para este proceso de encontrar los factores, si tú haces una transformación, los que estén ingenieros, los ingenieros que están escuchando esto sabrán que hay unas transformaciones, la transformación de Fourier, la transformación de Laplace, las transformaciones de coseno discreto, las wavelets, un montón de transformaciones que cambian el problema de un dominio a otro. ¿Y eso para qué? ¿Para molestar? No. Que en otro dominio, cuando tú cambias el problema a otro dominio, quizá lo que estás buscando en un dominio, en este caso el dominio, a ver que tengo aquí la cámara, lo que buscas en el dominio, que son los números primos, cuando has cambiado y llevas a otro dominio, es equivalente a buscar aquí el qué. Buscar periodos de funciones bajo determinadas condiciones. Y buscar periodos de funciones, ya tenemos que hay una suerte de algoritmos o variaciones de algoritmos que permiten ser bastante útiles buscando de manera casi aleatoria ante determinadas condiciones periodos de funciones. Y cuando encuentras el periodo de la función, deshaces esa transformación y vas al dominio original y sabes que el 15 es 3 por 5 y que el número que tiene 2000 dígitos, que es un número resultado de dos primos, se descompone como producto de estos dos primos y ya tienes rota la seguridad. ¿Y qué pasa con la clave elíptica? Porque hay un problema que se llama el cálculo del logaritmo discreto, que también en cuántica hay unas estructuras matemáticas, una aproximación algorítmica que te permite romper eso. Y cuando llegas a cuestiones como el learning with errors, es equivalente, de acuerdo a una perspectiva, a buscar el vector no nulo más corto en un retículo, el vector más próximo, el SVP, etcétera, en una estructura algebraica que se llama retículo. Y ya veréis lo que pasó con los retículos, lo dejo aquí en suspense, a ver si viendo la segunda serie de la novela. Pues pasó que con lo de antes todo esto estaba bien, con este de aquí. Pero llega un físico que se llama Richard Feynman y dice que estos ordenadores para buscar comportamientos de la materia a nivel muy pequeños no son muy eficientes. Pues si no puedes con tu enemigo, únete a él y utiliza esas partículas muy pequeñas como motor de cómputo. Y con esas partículas muy pequeñas como motor de cómputo, y ahora entronco con otra cosa que ha dicho Mario, y es que los computadores cuánticos tienen decoherencia. ¿Qué quiere decir? Que esas partículas pequeñas se comportan de una manera muy particular y que nos cuesta simularla, pero en cuanto las asustas, en cuanto interfieres en ellas, ya dejan de comportarse de esa manera tan particular, tan contraintuitiva. Y eso se llama decoherencia. Y son víctimas de la decoherencia en cuanto algo los altera. ¿Y qué los puede alterar? Un tipo de, por ejemplo, radiación térmica los altera. Entonces tienen que estar fríos y ya veremos algunas otras cosas. Entonces, bueno, tenemos el AES. Con estos dispositivos que dice Feynman que se llaman computadores cuánticos y demás, el AES, que es este sistema de codificación, de encriptación, que es posiblemente de los primeros que conocemos, con una clave privada,
y que tienes que partir y que reordenar y que aplicar y tal y cual, al AES le puede morder el algoritmo de Grover. ¿Y el algoritmo de Grover qué hace? Coloca las partículas en un sistema que va a codificar cuál es la clave que busco, en un sistema de superposición con unas puertas que se llaman Hadamard, eso da igual, y luego aplica una cosa que se llama el operador de Grover. El operador de Grover está compuesto fundamentalmente por una composición que se llama oráculo y otra cosa que se llama la inversión respecto a la media, que se codifica de esta manera tan intuitiva. Nos da igual. Pero esto de aquí, este GF, lo aplica un número de veces que está relacionado con el coste computacional intrínseco del AES, por lo que es robusto aquí. Lo aplica un número de veces, y este número de veces que lo aplica, que se asume equivalente al coste computacional, es un número de veces raíz cuadrada de lo que costaría originalmente encontrarlo. Busca en un dominio no ordenado. Es una madre que te encuentra los calcetines en la habitación desordenada. Sabe cómo encontrarlos. Entonces, ¿esto realmente estropea la robustez de AES? La respuesta es no. Porque basta, como Mario ha referido, con duplicar el tamaño de la clave. Cuando duplicas el tamaño de la clave, entonces el número de veces, el coste computacional que tiene la aproximación cuántica mediante el algoritmo cuántico de Grover es equivalente a la clave sin duplicar. Y como el peso de la AES aquí es el coste de la codificación y los ordenadores todavía siguen más o menos creciendo de acuerdo a la ley o tendencia de Moore, no nos frena mucho codificar con una clave con longitud doble. Pero sigo teniendo esa robustez. Con el coste computacional equivalente a antes de duplicar la clave. Y alguien se podría preguntar quizá, y me van viniendo ideas que yo voy aclarando, no sé cómo voy de tiempo, alguien se podría preguntar, pero es que los computadores cuánticos son más rápidos que los clásicos. No, son incomparablemente más lentos. Los computadores cuánticos son incomparablemente más lentos, entre 1000 y 10.000 veces más lentos. Pero con estas Hadamard ocurre que cuando operan, cuando hacen cuentas sobre todas las posibles entradas. ¿Qué demonios estoy diciendo? Estoy diciendo que tú, cuando en clásica operas con la entrada 37, que la codificas con no sé cuántos bits, 67 son 2, 4, 8, 16, 32, 64, con 6 bits puede llegar a un 37. Y cuando tú operas con el 37, en clásica lo operas y ya te haces una operación. En cuántica, con 6 bits puedes operar a la vez con 64 entradas. Y cuando pasas de 40 a 50 qubits, ya has consumido por adelantado ese hándicap que tiene la cuántica, que opera entre 1000 y 10.000 veces más lenta que la clásica. Y eso pone en jaque cosas. Si además hacemos una transformación de dominio y nos vamos a otro sitio en el que buscar la periodicidad de una función es rápido, y eso cuando utilizo superposiciones que se utilizan hasta en la sopa, como el ajo, esto corre de la leche. Pero como digo, recapitulo, AES sigue siendo robusto. Y ha mencionado Mario Shor. Y Shor, es que Shor reduce en escala logarítmica. Reduciría algo que es exponencial, lo reduciría a no exponencial. En la práctica Shor, recordad, apuntad esto, en la práctica Shor es capaz de resolver el problema de la factorización con un coste computacional cubo de el número de bits que necesito para codificar la clave. Cubo. A veces aparece el cubo del logaritmo. ¿Por qué? Porque para codificar una clave muy grande, como lo codifico con bits, utilizo el logaritmo del tamaño de la clave en bits, porque tengo lo que represento en sistemas binarios que todos conocemos. ¿Vale? Bien. En 2001, una máquina de 7 qubits fue capaz de factorizar el 15. Pues para eso ya te puedes haber ahorrado la máquina. Pero es cierto. Pero eso abre una vía muy peligrosa. Y ahora viene la parte entretenida. No sé de cuándo es esto. 6 de enero del 23. Un equipo chino rompe RSA con computadores cuánticos. Aún no sé si creérmelo. Factoriza un número con 48 bits. ¡Puf! Esto ya empieza a tener problemillas. No sé cuál es. A veces aquí en cuántica hay como en IA, pero en cuántica más fácil. En IA de otra manera también fácil. Hay mucho periodismo científico que no está bien asentado como debería. La cuestión es que aquí el equipo chino dice que rompe RSA. Pero vamos a ver exactamente de qué estamos hablando. La seguridad contra la computación cuántica. Esto de aquí es una nevera y aquí dentro tiene un bicho muy pequeño que es un computador cuántico. ¿Qué pasa con el AES? El AES lo resiste.
El A es duplico el tamaño y estos no me hacen daño. ¿Y qué pasa con el RS al Rabir, Shamir, no me acuerdo, y Adelman? Pierde. Si tengo un computador cuántico capaz de llegar a romperlo. Vale. Aquí yo soy crédulo. Mario lo es menos. ¿Qué quiere decir que soy crédulo? La línea que ha abierto Google con el desarrollo de su chip cuántico Willow pone los pelos como escarpias. Porque el coste de trabajar, de pasar la ratio de qubits físicos a qubits lógicos se reduce brutalmente. La corrección de errores deja de tener carácter de nuevo exponencial y pasa a ser subexponencial, incluso pinta que podría ser polinómico de grado bajo. Y eso abre un melón de que el tiempo para tener disponibles computadores cuánticos con una cantidad de qubits lógicos muy grande se disminuye drásticamente. Y eso RSA lo pone en jaque. Y las curvas elípticas las pone en jaque. Y los psiques que hace alusión a las isogenias, que son transformaciones entre curvas elípticas, las pone en jaque. Todo eso se pone en jaque. Y eso es un problema. Bien. Y ahora vuelvo aquí. Y digo yo, cuando Alan Turing y su equipo descubrió la máquina, dijo, ya lo tenemos, y salió a hacer una fiesta para que todos lo vieran. No, se lo callaron. Si alguien tiene un computador cuántico que se carga de verdad RSA, ¿lo va a decir? No, se lo va a callar, porque el valor estratégico de tener esa información en secreto eleva de una manera brutal la ventaja estratégica. ¿Y pueden tenerlo los chinos? Yo no lo sé, me apetece pensar que no. Pero los chinos son opacos, como todos sabemos que opacos son los chinos. Y los chinos están en la carrera cuántica en otra escala, en otra liga, distinta al resto del mundo. Hay institutos de investigación de China que tienen más presupuesto que países de Europa, solo para lo cuántico. No, repito lo que he dicho, que posiblemente los países que más desembolso hacen en cuántica en Europa lo tiene un solo instituto de China. Y hay muchos. Y eso es de lo que se sabe. De lo que no se sabe, entonces hay que ser paranoicos. Quizás sí, no lo sé. Y con todo esto, por si algo le faltaba al guiso, llega un chino que se llama Yilei Chen y el 12 de abril de 2024, después de lo que ha mencionado antes Mario sobre el NIST, que voy a ir ahora, dice que los algoritmos cuánticos de encriptación que tienen como problema matemático de base solucionar en estructuras de retículos, encontrar el SVP o el vector más próximo o el vector más pequeño que se apoyan en los sistemas lineales, me da igual. Que me lo cargo yo con un algoritmo cuántico. Terremoto en la comunidad criptográfica mundial. Esto fue el 12 de abril. Afortunadamente, 3 o 4 días más tarde, un equipo encontró un bug, un error. Que el 18 de abril, estamos hablando de 6 días más tarde, esto es como una novela de espionaje, el propio Yilei Chen reconoció el error. Pero, en mi opinión, los algoritmos de criptografía basados en estructuras de retículos están tocados de muerte, pero no son capaces de hacerlo explícito. ¿De qué hablamos? El NIST en 2022, después de llevar 6 años con una cola abierta para que se propusieran algoritmos de criptografía postcuántica, es decir, inmunes a los ataques cuánticos, en 2022 da el beneplácito a estos 4 que veis aquí. Este primero para el equivalente a encapsular la clave para poder transmitirla. Y estos de aquí para poder hacer un firma. Este, basado en retículos. Este, basado en retículos. Este, basado en retículos. Este, basado en funciones hash. El 22. Y el 24 le pega una pata a la mesa y todo al suelo. Bien, pero voy a ir más adelante. En el 24 siguen firmes en esto porque dicen, no, es que como lo de Yilei no tenía un error, pero la comunidad dice que me parece una temeridad, que ha abierto vectores de ataque, que ha abierto campos, líneas a seguir para que esto no sea prudente seguir apostando por esto. El NIST lo que dice, se empapa en primer lugar otros de otros sitios que yo no conozco, se empapan los BSI inglés y alemán, se empapa el CCN, etcétera. Pero voy a ir más allá.
Crystal Kyber Chem, que es un acrónimo de Key Encapsulated Module for bla, bla, bla. Recomienda de manera, recomendación nada más, que se utilice, por ejemplo, la librería Botan para establecer el handshake, el acuerdo en TLS para no sé qué, con unas características. ¿Y cómo lo hace? Uno tendería a pensar, hombre, son cosas serias, lo hará con un buen fundamento. Ahora voy a empezar a decir disparates para que todo lo que he dicho lo podéis tirar a la basura. En mi opinión lo hace con Pepe Gotera y Otilio, que lo tiene al lado. Es decir, en la especificación de cómo la librería Botan tiene que funcionar, hay errores porque no verifica con un estándar que se llama RC no sé qué 444. No está bien. En la implementación hay errores, que no es que lo diga yo, que me los he encontrado yo, que se lo ha encontrado hasta el tato, esos errores. Y han estado puliéndose desde el 2022, en 2023, en 2024 y a finales de 2025. Hicieron el release, liberaron una versión de Botan que parece que ya no tiene. O sea, se permiten en esta aproximación de que tenemos que migrar hacia PQC, se permiten poner en el mercado unas sugerencias de cuestiones cuyo test de que funciona bien está hecho al ingenieril modo, es decir, al modo malo, es decir, contra test hechos por seres humanos. Mi opinión particular es Pepe, Gotera y Otilio al poder. Esto se tiene que hacer con verificación formal, con notación matemática, para demostrar de manera inapelable que eso es robusto, porque se tienen que verificar una suerte de invariantes de principio a fin, y si no eres capaz de poder demostrar que se verifican esos invariantes, no puedes garantizar que lo que propones es correcto. Aquí hay camino para hacer mucho. ¿De acuerdo? Ahora mostraré un enlace de un trabajo que hicimos sobre esto. Pero hecho yo he hecho mucho, y si buscáis en la literatura, en internet, cualquiera de vosotros ahora mismo, problemas de Botan, robustez de la trayectoria de Botan, encontréis para aburrir. O sea, esto es, no es muy tranquilizador, lo lamento. Y contra todo eso, ¿qué podemos? QKD, bienvenido sea. Brasari Bennett, de 1984. ¿Y de qué se trata? Se trata de transmitir una clave de manera robusta, teniendo un canal de fibra oscura, que es un canal de fibra óptica, que no tiene alrededor, que no está utilizando no sé cómo se llama esto de superposición de frecuencias y tal y cual, que lo utilizan para eso, para transmitir, en la concepción del BB84, fotones, que son partículas cuánticas. ¿Y cómo demonios funciona el BB84? ¿Cómo estoy de tiempo? Bueno, yo en 6 o 7 minutos me lo fusilo. El BB84, y ahora voy a hacer la vuelta y saco a Mota al medio, las gallinas que entran por la que salen. La cuántica nos pone en jaque con la criptografía, pero la cuántica nos proporciona un sistema para compartir una clave y podemos utilizar un sistema simétrico después de tener la clave para funcionar de manera válida. Nos pone la cuántica también la solución, pero se ciñe a asimétricos o se ciñe al hash. Hash es lo que soporta spins, que también se utiliza para firma. ¿Y qué es hash? Hash esencialmente es una función que no es biyectiva, que se va a poder tratar como biyectiva. Lo dejo ahí, está. Luego si queréis profundizo más en hash. Pues si tengo un dispositivo cuántico para generar números aleatorios, ¿cómo? Lo cambio de base, de la base computacional a la base Hadamard y luego leo. Y lo que me genera son números aleatorios buenos. Si genero una línea de números aleatorios buenos, binarios, que son 001, y otra línea igual, de la misma longitud, de números aleatorios binarios, que son 001, la primera la dejo tal cual y la segunda la asocio a sistemas de polarización, en cruz, perdón, en X o en más. Ocurre que un 0 con la polarización en X se corresponde con esto. Mirad, 0 con polarización en X se corresponde con esta posición de la X. Y 1 con polarización en X se corresponde con esta otra. Y puedo mandar fotones en dos sistemas de polarización representando 0, 1. Y si el 0 lo tengo que mandar con sistema de polarización en más, es el vertical. Y el 1 en más, es el horizontal. Y si yo mando esto de aquí, Alice, a Bob, que es B, el receptor, y Bob recibe estos fotones por el canal, que me da igual si me lo ven o no, lo recibe, Bob genera otra secuencia aleatoria de esta longitud de ceros y unos y los lee como la secuencia aleatoria le dice. Y en el primero de ellos, plan, en la frente, te lo han mandado polarizado en cruz y lo has recibido polarizado en X y lo has recibido polarizado en cruz. Y cuando haces esto
Lo que lees es aleatorio. Y por cierto, lee un 1, claro. Pero aquí lo mandó en 0. Mandó un 0 polarizado en más. Y aleatoriamente Bob tenía un más y recibió otro 0. Y este es bueno. Y este es bueno porque acertó. Y este es bueno. Los buenos están sombreados, ¿los veis? Y acertó. Y cuando ha hecho esto, Alice sabe que mandó esta secuencia. Y Bob ha leído esta secuencia. Y después, por un canal ordinario, se dicen: Bob, yo transmití el primero en cruz, el primero en X, el segundo en cruz, el tercero en X, el cuarto en cruz. Y Bob, que sabe cómo lo recibió, sabe que este es bueno, que este es bueno, que este es bueno y que este es bueno. Y tiene una clave que coincide con la que le mandó Alice. Más corta, pero la tiene. Y ya puede utilizar un sistema de criptografía simétrico para codificar. Corto, lo hago, que es ligero. Y lo puede hacer así. Y si hay una E de eyedropper, un if, por el medio escuchando, el if, el que escucha por el medio, cuando recibe este fotón, que lo ha pillado al aire así de los pelos class, y le dice: aquí tengo un fotón, lo tiene que medir. Y cuando lo mide, ¿cómo sabe cómo se ha polarizado? No lo sabe. Entonces mide como le encamine Dios si Dios existiera. Y si acierta, va a tener lo mismo que mandó Alice, un 0 si acierta. Pero si no acierta, tiene con probabilidad 50-0, con probabilidad 50% 1. Entonces no sabe lo que tiene, si ha acertado o no. Pero más aún, cuando ha cogido este del pelo, luego, para que Bob no se entere, lo tiene que volver a mandar. Y mandará lo que recibió leyendo en un sistema que no sabe si es el correcto. Es decir, se va a equivocar al remandarlo con probabilidad 1/2. Y después de que saber cuáles son los que coinciden, puede hacer un test y gastar unos poco más por frecuencia, por estadística, en saber si han sido espiados. Y si detecta estadísticamente que no han sido espiados, le queda una clave buena. Eso es BB 84 y eso nos lo da la cuántica para compensar lo que antes nos ha quitado. Esto es lo que tenemos. Y hay dos cuestiones más que quiero mencionar para darle una vuelta a lo que tenemos aquí. Y son esta que aquí está tocado lateralmente. ¿Y qué hay de los sistemas de criptografía homomórfica? Los sistemas de criptografía homomórfica pueden utilizar sistemas matemática por abajo parecida a cualquier tipo de transformación. ¿Y qué es entonces esto de lo homomórfico? Alude a que para poder operar con datos que yo recibo que han sido encriptados, no tengo que desencriptarlos. Puedo operar en el dominio del mensaje en clave. Puedo operar y devolverlo. Y solo el original tiene que encriptar y desencriptar. Con lo cual, que me la pillen al vuelo con un asimétrico desaparece. Pero claro, que los sistemas sean homomórficos no es fácil. Quiero decir que yo lo transmito a otro dominio y ahora, con lo que en el dominio original era sumar, ¿con qué demonios de operación en el dominio encriptado se corresponde? Yo qué sé. Desde luego con una expresión posiblemente costosa, pero tiene que garantizarse. Eso es lo que se llama criptografía homomórfica. ¿Y qué es aquello de criptografía ágil? Que también la ha conectado Mario. Es aquello que va a ayudar a cuando tienes un sistema en el que utilizas varias capas, si alguna de las capas sospechas que puede ser no robusta, poder quitarla de una manera modular y colocar otro sistema que hiciera eso. Por ejemplo, si en mi sistema para transmitir utilizo una criptografía de curva elíptica y ese es sensible, no es robusto ante cuántica, si puedo quitar eso, si puedo meter una hash, pues lo hago. Y así tengo algo que es así. Si me lo pillan por el otro lado, pues eso hace alusión a la criptoagilidad, que es quizá lo que se plantea como algo que va a ayudar a hacer la migración de los sistemas actuales o los sistemas PQC, Post-Quantum Cryptography. Y bueno, no sé cómo estoy de tiempo, permitidme que lo vea, quizá estoy un poco pasado, pido disculpas si ha sido el caso y vuelvo aquí a ver si sé cómo volver a poner esto en grande, que no lo sé. Bueno, a ver, dejo de compartir, aquí dejo de compartir, vale. Esto era lo que os quería contar, lamento si me he pasado y espero haber hecho una revisión como pretendía. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Vamos a dar paso ahora
Agustín Valencia, que nos acompaña desde la empresa Fortinet y nos va a explicar cómo integrar algoritmos cuánticos en los sistemas de seguridad actuales. Agustín, cuando quieras. Mi nombre es Agustín Valencia, pertenezco a la empresa Fortinet. Para que os hagáis una idea. Lo primero, ¿quién es Fortinet? Fortinet es el líder de ahora mismo en tecnología de firewalls. Actualmente tenemos aproximadamente, como veis en esta gráfica, vendemos más de la mitad de los firewalls que hay en el mundo. ¿Vale? Entonces, claro será que nos encontréis alguno por vuestras empresas, vuestras universidades, etcétera. Somos 15.000 empleados, duramos un montón de dinero, estamos en España en un montón de sitios y ese deseo de estar en todos sitios, pues también estar aquí con vosotros. Hoy hablando de computación cuántica, tenía una presentación completa, he estado escuchando al ponente anterior, voy a ir muy rápido, ¿vale? No, sabemos que con la computación cuántica hemos pasado del bit al qubit y que el qubit al final lo que ha hecho es que con un ordenador de unos cuantos qubits conseguimos una capacidad equivalente a exponencial al número de bits que dan esos qubits, ¿verdad? Y por lo tanto promete unas capacidades para resolver un montón de problemas para los que uno de los principales afectados pues, es el cifrado cuántico, ¿verdad? Estos chips que muchas veces no se entiende muy bien, ¿no? Es decir, vemos estos cacharracos y pensamos que es lo cuántico aquí, ¿no? Aquí lo cuántico es esa oblea pequeñita, pero que para que funcione como funciona hay que llevarla a un estado cerca del cero absoluto. Por lo tanto, todos los tubitos de alrededor, etcétera, en realidad son sistemas de refrigeración para poder conseguir extraer esa capacidad de cómputo en ese estado cuántico con los menores errores posibles. Lo tomo muy rápido porque es importante comentarlo. Cuando hablamos de cifrado simétrico, hablamos de que A y B, siempre hablamos de Alice y Bob, conocen la misma clave, ¿vale? Como yo conozco la misma clave que tú, cuando tú me mandas un mensaje, yo soy capaz de descifrarlo. Y hablamos de aquí dónde está el problema. El problema es que alguien más conozca la clave. La ingeniería social, etcétera, ¿verdad? Con la que consigan esa misma clave y por lo tanto romper el cifrado. Cuando vamos a cifrado asimétrico, cada uno tiene una clave privada y genera una clave pública con un algoritmo de manera que en ese intercambio de información entre la clave privada, entre la clave pública de ambos, se reconocen y terminan de deshacer el cifrado con esa clave privada, de manera que evita el problema del robo de la clave, pero en ese intercambio hay vulnerabilidades a nivel matemático que permiten romper el cifrado. ¿Vale? ¿Cuáles son los temas en los que el cifrado ahora mismo, la mecánica cuántica es muy potente? Pues precisamente lo comentaba el ponente anterior, ¿no? Todos esos problemas que requieren una capacidad de cómputo exponencial, esa capacidad exponencial nos la promete precisamente la computación cuántica. De manera que precisamente tenemos dos algoritmos, el de Shor y el de Grover, que son los que nos vienen a poner en cuestión ambos tipos de cifrado, ¿vale? De ahí que para unos y para otros estemos buscando una solución o una aproximación distinta, ¿vale? RSA, curva elíptica, Diffie-Hellman, son esa parte del cifrado asimétrico, que luego la clave privada puede que también utilice el AES, pero Internet se basa en estas. Y es por eso que generalmente siempre se está hablando del algoritmo de Shor, ¿no? Es decir, lo que está preocupando ahora mismo es el concepto que se llama Harvest Now, Decrypt Later. Yo, una superpotencia, cualquiera no lo puede hacer,
que se pueda llevar la información y, como se comentaba en el ejemplo anterior, gracias a ver patrones repetitivos y gracias a ver a lo largo del tiempo, aunque estén cifrados, ver cómo la capacidad de cómputo va mejorando cada vez, reduzco los tiempos que, unido a esa reducción del problema de las variables de la ecuación, puede en un momento determinado llegar a romper las comunicaciones que a mí me interesan, ¿vale? Se está hablando de que esto lo están haciendo las grandes superpotencias, especialmente Estados Unidos y China, y por eso redirigir el tráfico de Internet, intentar que pase por sus infraestructuras, que esa copia se pueda utilizar. Hay quien dice que eso puede ser un poco como argumento marketingiano, ¿no? No es el miedo para ir a la poscuántica. Bueno, en entornos militares preocupa mucho. En otros entornos, lo que está preocupando, por ejemplo, es el tema de la banca. Es curioso, hablando con compañeros de la banca, lo que nos dicen es, o sea, os traigo una noticia reciente muy sensacionalista, ¿no? El Bitcoin podría estar en riesgo ya. Pues como decía también el compañero anterior, bueno, pues lo de que rompieron el RSA con unos chinos y tal está bastante discutido. Parece que era más también querer ganar notoriedad. En este caso, la amenaza de Bitcoin, lo que sí que viene a decir es, bueno, la noticia sale de una publicación de IBM en octubre de que ya han conseguido 120 qubits y por lo tanto que la velocidad a la que están ganando capacidad de computación, especialmente entre IBM, Google y algunos otros modelos, podría acelerar para cuándo esto de verdad podría ser un problema. Ojo, también es verdad que, como veis en este trozo que he resaltado, no todos los bitcoins están en peligro, pero sí hay mucho bitcoin generado antiguamente que se han compartido claves para reutilización, que eso no ha sido actualizado a algoritmos modernos, ¿vale? Entonces, de lo que sí que se habla es de que para el 2030 la amenaza puede ser real, ¿vale? De hecho, esto me lo traigo de un documento del Foro Económico Mundial, ¿no? Es decir, cuidado, porque ya no es que en 2030 todo se vaya a romper, pero a partir de 2030 tenemos mucha infraestructura que o está preparada o vamos a tener un problema. Posiblemente Bitcoin sea el menor de los problemas. Si escucháis a gente de banca y de bolsa, es verdad que ahora está centrando mucho debate, porque claro, es como poner en cuestión, es como decir que el oro ya no, hacemos algo que pierda su valor, ¿no? Pues, si de pronto el Bitcoin se rompe o se lo puede apropiar otro, ¿verdad? Pues perdería ese valor. Pero el argumento en realidad en muchos casos es, si ya no estamos hablando del Bitcoin, pues ¿cuántas cosas dependen de un cifrado que podría tener una repercusión mucho mayor? Por ejemplo, los documentos oficiales con firma electrónica. En un entorno bancario, todos los acuerdos hipotecarios, todos los acuerdos crediticios, todas las operaciones que se firman en el día, ¿no? Pues se estima que la vida media de un documento bajo este tipo de firmas podría estar alrededor de 10 años. Entonces, lo que sí que se estima es que todo lo que empiece a hacerse a partir de ahora, 2025-2026, si no empezamos a establecer mecanismos de cifrado robusto, podría ocurrir que efectivamente a partir de 2030, eso que todavía no está en nuestro horizonte de renovación, sí empiece a estar en peligro. Y entonces ya hablamos de todas las operaciones intradiarias de las bancas, de todas las firmas de contratos, etcétera, o, como os ponía antes también, que lo he pasado muy rápido, de cómo la entidad de protección de datos suiza ponía en cuestión la seguridad del cifrado extremo a extremo que están dando los hiperescalares como
Google, Amazon y Microsoft, ¿no? Que también va un poco por aquí. Ya no es el dato en reposo como toda la garantía del conjunto de todo el dato en tránsito y dato en reposo conjuntamente. Entonces, claro, esto nos lleva a un problema exponencial, que lo que viene a ser un problema determinado, podríamos tener una capacidad de cómputo que fuera capaz de romperlo todo. ¿Cómo estamos a día de hoy? Una cuestión es lo que se firma ahora y dentro de cuánto tiempo va a estar desprotegido, ¿no? O sería vulnerable, pero es que ahora mismo, si hablamos precisamente del cifrado asimétrico, estamos viendo que en Internet las comunicaciones y los websites que son capaces de manejar bien, por ejemplo, cifrado postcuántico, es TLS versión 1.3. Como podéis ver, no llegamos todavía al 80%, es decir, todavía tenemos muchos protocolos vulnerables. ¿Esto por qué se debe? Bueno, esto es una cuestión de la industria en general. El legacy, los entornos obsoletos siguen funcionando y si además mantienen una función crítica que hace difícil cambiarlos, pues hace todavía más difícil que eso alguien lo cambie en un momento. Al final esto es una medida también de cuantificar el problema a día de hoy, ya no a nivel de 2030, para entender cómo eso puede estar interrelacionado con la parte crítica y si incluso dentro de este 25% puede haber también partes críticas que nos hablen de el riesgo que puede haber incluso ya a día de hoy. Por aprovechar eso que todavía no está cifrado frente a lo que podría estar preparado. Cuestiones optimistas. Bueno, el cifrado postcuántico sí se está empezando a utilizar ya. Google y Amazon son quizás los primeros que abiertamente empiezan a utilizarlo. Es más, si en vuestro navegador sois capaces os ponéis a trastear, cuando estáis dentro de Google o dentro de Amazon, en los entornos con cara al público, no en los repositorios de datos, sí que os va a decir qué tipo de certificado utiliza, con qué método lo está utilizando y vais a ver que ahí ya se hace alusión a un mecanismo de PQC. Entonces, básicamente hemos hablado de la banca, pero se está hablando cada vez más también de toda la parte médica, de toda la parte de comercio y ponemos innovación y utilities, pero podemos hablar en general de seguridad nacional e infraestructuras públicas, ¿vale? Es decir, todo aquello donde hay un IoT que va por Internet y que puede estar transportando información crítica, pues ahora mismo es susceptible, ¿no? Y en general nuestra vida ya es digital, con lo que ya es casi más difícil, si terminamos antes diciendo que no le afecta, identificar todas las áreas de entornos de nuestra vida cotidiana y de nuestra seguridad y de nuestra privacidad que podrían estar afectadas. Incluso el problema no es tan complejo de resolver que a nivel de regulación, aquí os comparto dos. Una es, a la derecha tenéis un gráfico que establece las agencias gubernamentales de Estados Unidos y los timelines que ellos están planteando, ¿vale? Ellos ya están hablando de que para empezar, que ya en 2025 el firmado de firmware y software debería estar ya en adopción y equipamientos de nicho, como llama, equipos más específicos, sí o sí, empezar a pruebas ahora y que en 2030 lo estuvieran. El equipo tradicional de conectividad, de networking, debería estar empezando a migrar ya en 2026 para que cuando llegue 2030, esa frontera que todo el mundo predice, de verdad estemos preparados. Y a la izquierda veis un documento de la entidad bancaria, de la Autoridad Bancaria Europea, que se apoya en la regulación de DORA, ¿vale? La Directiva de Resiliencia Operacional para sistemas financieros, en el que ya
Los que abogan por acelerar la adopción del cifrado seguro contra computación cuántica se apoyan en esta frase que os rodeo para decir, a partir del 17 de enero de 2025, ya de este año, deberíamos todos estar desplegando algoritmos suficientemente resistentes. Hay incluso discusión en qué se entiende por suficientemente resistentes y suficientemente resistentes a lo que hay ahora o previendo lo que va a venir. Obviamente los que defienden la migración dentro del propio entorno bancario. Estamos hablando de el análisis del riesgo interno, pues utilizan esto también como palanca para intentar moverlo todo. El problema de moverlo todo, pues que al final estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de una parte de arquitectura, una parte de claves, una parte de activos. Los activos o las infraestructuras pueden ser hardware, pero pueden ser software o infraestructura como código. Y todo eso cada vez más requiere de ir firmado para asegurar su integridad o ir firmado para su autenticidad o su no repudio, o comunicaciones seguras para asegurar que no hay intrusiones, que no hay exfiltraciones, que no se pueden utilizar los datos o manipular los datos en contra de nuestros intereses. Y al final, siempre hacen el símil, ¿no?, de esa tela de araña, ¿no? Queremos tocar una cosita y empiezan a salir un montón de hilos que van dependiendo de esa cosa que nos lo van dificultando, ¿no? Entonces, una de las claves que se está viendo ahora mismo es una palabra que esperemos que no sea muy manipulada, que es el concepto de criptoagilidad. Y en distintos entornos, con distintas acepciones, pero al final con la criptoagilidad lo que las entidades vienen a decir es: no podemos cambiar toda la infraestructura de un día para otro. Tenemos que conseguir estadios intermedios para llegar a dar pasos híbridos y que esa hibridación vaya evolucionando hasta que nuestro ecosistema, llegado a ese deadline, sí pueda ser un ecosistema de puro cifrado postcuántico. Claro, ¿cuáles son las alternativas? Lo estaba comentando antes el ponente anterior, ¿no? Hablamos de o QKD o de PQC. Para el que no sea del entorno, pues hablar así pues es como hablar en chino. Distribución cuántica de claves, cifrado o criptografía postcuántica. Como comentaba antes el compañero, con el cifrado cuántico de claves, ahora os vamos a enseñar un ejemplo. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. Con cifrado cuántico, con distribución cuántica de claves, no hay una clave, es que el fotón es la clave. Y por sus características, si alguien lo intentara modificar, cambiaría el estado de energía de ese fotón y por lo tanto ya se ha modificado la clave que sería válida para acceder a ese documento. Por lo tanto, digamos que de manera intrínseca asegura que no habría externos que pudieran manipular ese canal de comunicación, porque manipularían los estados fotónicos que se están intercambiando, ¿vale? Y por otro lado, cuando hablamos de cifrado postcuántico, ya no estamos hablando de mecánica cuántica, aunque el nombre nos dé a pensar que lo que estamos hablando es de algoritmos, problemas matemáticos que son especialmente difíciles de resolver para los computadores cuánticos, ¿vale? Y ahora vamos a hablar un par de ejemplos. Cuando hablamos de QKD, en nuestro caso, en general, lo que hacen falta son dispositivos emisor y receptor que intercambian esas claves en ambas direcciones y requieren tanto de esos dispositivos específicos como de esa fibra que sea continua, que no esté alterada, porque también la emisión fotónica, al final el haz de luz en la fibra, puede ir teniendo un decaimiento que haga alterar esa energía del fotón y por eso hace que la longitud también de los nodos tenga un máximo, ¿vale? No es infinito.
También es verdad que se están haciendo pruebas para esa QKD en emisiones vía satélite para conseguir conectividades a mayor distancia, ¿vale? Aquí os hago referencia a los estándares que hay disponibles, ¿vale? Y a nivel una de las cuestiones que también preocupa mucho es cuánto esta transición a este tipo de cifrado puede impactar en las comunicaciones, ¿vale? Entonces, aquí nuestras pruebas, ahora os enseñaré algún gráfico, es que especialmente con cifrado postcuántico el rendimiento es muy alto, donde más impacta es en el establecimiento del túnel, pero una vez que se ha establecido el túnel ya no es imperceptible. Por lo tanto, también hablamos de comunicaciones que se mantienen más tiempo, no sesiones de poco tiempo. A nivel de QKD, pues se ve un poco más impactado, pero es más por la naturaleza del canal en el que transita, lo que hablamos, en función de la calidad de la fibra, en función de la distancia de la fibra, en función de la calidad o del ruido alrededor del enlace satelital. Y luego una cuestión muy importante, la escalabilidad. Con QKD estamos hablando de un punto A y un punto B, pero en Internet estamos hablando de esa red de redes donde todo habla con todo. ¿Cómo conseguir escalar esa solución de lo que es un punto A y B a toda una malla de conectividades? Eso es más complicado. Es más complicado porque además estamos hablando de establecimientos uno a uno y con limitaciones en distancia, ¿vale? Sin embargo, PQC nos está hablando de que la escalabilidad es mucho mayor. Al final, estamos hablando de cómo el algoritmo RSA, curva elíptica o Diffie-Hellman están ampliamente aceptados y a partir de ahí, en ese intercambio, en esas semillas con las que se genera esa clave pública, pues eso se puede mantener y seguir distribuyendo a escala, ¿no? Que es la gran... Entonces, QKD lo vamos a utilizar para entornos muy críticos, así a priori, donde queremos una seguridad, digamos, incondicional, ¿vale? Pero para un despliegue mucho más amplio vamos a utilizar PQC. A nivel de QKD, ¿cómo lo hacemos? Nosotros en nuestros equipos ya lo hacemos, ¿vale? Y esto quiere decir que muchos de vosotros que igual ya tenéis nuestros equipos ya lo podríais hacer, ¿vale? En muchos casos es una cuestión de ver si se puede, si estáis en una versión del sistema operativo que ya lo tolere o que consultéis con nuestros departamentos para ver si el equipo que tenéis se puede subir a esa versión que ya está pasando también en muchos casos. Entonces, ¿qué es lo bueno aquí? Vosotros ya tenéis equipos con los que establecéis unas comunicaciones y por lo tanto se trata de añadir esa caja que establece ese nuevo tipo de intercambio de información a través de la distribución cuántica de claves, de manera que es el equipo de distribución cuántica de claves la que establece el túnel IPsec y luego el túnel IPsec y el trasiego de la información ya lo mantiene como tal los firewalls, solo que ese terminador está compartido con el equipo de QKD. ¿Vale? Por lo tanto, es una solución intermedia donde aprovechamos una infraestructura que ya está y con una pequeña adición se le puede conseguir este tipo de prestaciones, ¿no? Aquí, de hecho, lo veis un poquito más animado, ¿no? Es decir, al final es el firewall el que pide una clave, es el equipo de QKD el que la proporciona, él es capaz de mandar esa clave hacia el otro dispositivo y el otro dispositivo la negocia con el otro QKD para ver que efectivamente están dentro del mismo entorno y ya se establece ese túnel, ¿vale? ¿Cuánto hemos llegado a conseguir? Pues tenemos un caso, esto fue
presentado el año pasado una colaboración con el banco JP Morgan. 2 data centers a aproximadamente 50 kilómetros de distancia, en los que se llevaron equipos de nuestra tecnología para establecer los túneles, y se utilizaron unos equipos que tenemos que se llaman FortiTester, que lo que hacen es test de rendimiento. Los utilizamos tanto para ver cuánto es capaz de aguantar un enlace, como para a veces lanzar ataques y ver también que los resiste. Pues aquí lo que hicimos fue, vamos a intentar llevar a lo máximo posible estos testers para ver cuánto somos capaces de transportar sin pérdida de datos, ¿no? Entonces, aquí lo que veis es que se establecieron 12 túneles, ¿vale? Aproximadamente cada uno de 8,4 gigabytes, y se llegó a la cifra redonda, casi, ¿no?, de 100 gigabytes por segundo, ¿no? Hombre, ya hablar de 100 gigabytes y pensar en un entorno de banca donde todos los algoritmos de reconciliación de datos, de facturación, etcétera, que se hacen fuera del horario laboral y son muy intensivos en cómputo y en tráfico, porque tienen que estar, hay un A, hay un B, computan por partes, luego reconcilian, luego hacen backups, etcétera. Bueno, pues este era un escenario muy bueno en el que poder mostrar, no demostrar, que la tecnología ya está lo suficientemente madura como para que enlaces muy críticos sean capaces de dar los requerimientos que normalmente se están pidiendo ya en entorno industrial. Es decir, ya estamos pasando de un entorno científico a llevarlo ya a un entorno tecnológico industrializado a escala, ¿vale? ¿Esto cómo se hace? Pues oye, para los que podáis tener estos equipos y queráis probar y tal, tenéis algún equipo de QKD, etcétera, es bastante sencillo. Es decir, al final tenemos documentado esto. Si buscáis en la web de Fortinet lo vais a encontrar. No es nada secreto. ¿Cómo habilito una comunicación con QKD para que el firewall entienda que ya no tiene que mirar su sistema interno para esa generación de la clave o para ese RSA, sino para mirar que yo simplemente intercambio pidiendo y trasladando claves con esas cajas externas de QKD, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos a nivel de cifrado postcuántico? Bueno, pues hay varios ejemplos. El más extendido hasta ahora es el basado en cristales, ¿no?, el látice. Es decir, la problemática de cómo un cristal de una geometría determinada, al final cada uno de los nodos donde hace intersección las aristas, etcétera, es un problema que para un computador cuántico es de difícil solución. Luego también hay basada en código y también basada en tipo multivariante. Ahora mismo nosotros nos centramos en las que ya están aprobadas por NIST, ¿vale? Entonces, tenemos Frodo, tenemos Bike, aunque al final esta no ha sido aprobada por NIST, y tenemos HQC, que sí que lo ha sido. Y luego además un problema que tiene PQC. Ya con el primer método que fue aprobado por NIST, pues fue un poco decepción en el sentido de estuvieron varios años en NIST identificando los mejores protocolos y al poco vieron la manera de romperlo. Pero la decepción viene con el razonamiento de cómo tenemos que estar. Es decir, tenemos que entender que los algoritmos de cifrado postcuántico no son perfectos, por lo tanto, ya no nos vamos a encadenar a un único algoritmo, sino que precisamente aquí la criptoagilidad viene de el equipo tiene que estar preparado para manejar distintos algoritmos, ¿vale? A partir de ahí negociaremos que sea el mismo algoritmo en los extremos para asegurar la interoperabilidad, ¿vale? Entonces, lo que hablábamos antes,
aquí la adaptación en realidad es, yo tengo un túnel IPsec, pero donde antes internamente manejo un AES y un RSA o un AES y un Diffie-Hellman, etcétera, yo ahora voy a empezar a utilizar un algoritmo de PQC, ¿vale? Estos 4 que veis aquí, con Kyber, con Frodo, con Bike y con HQC, están disponibles en los equipos a partir de la versión de sistema operativo 7.6. Os dejamos además, aquí tenéis pruebas que tenemos de cómo cada una pues, va teniendo mayor o menor rendimiento. Esto va un poco enlazado a lo que veíamos antes. Los seleccionados por NIST en realidad son los que han demostrado un mejor equilibrio de seguridad y de rendimiento. Si el más seguro tarda muchísimo tiempo en establecer el túnel, no nos vale. Tenemos que conseguir ese equilibrio porque al final venimos de una calidad de conectividades y muchos sistemas dependientes del tiempo real que se pueden resentir si no lo hacemos adecuadamente. ¿Cómo lo hacemos? Pues en realidad está inserto ya nuestro sistema operativo. En realidad es bastante sencillo dentro del equipo. Ya está, como lo tenéis fuera de la caja, el poder decir, oye, vamos a un modo híbrido que sea capaz de tener el cifrado, esa parte interna con AES, como veis aquí en la pantalla, pero que la autenticación, pues ya nos vayamos a un módulo de cifrado postcuántico. En el momento que ya estamos eligiendo ese método, en ambos extremos, el sistema empezará a negociar. ¿Vale? Es muy normal que se proponga tener un híbrido de Diffie-Hellman y PQC, ¿vale? Pues esto también lo podéis hacer ya, ¿vale? Como veis, está ya a nivel de interfaz gráfica, no necesariamente introduciendo un código. Luego, también es verdad que hay otras capacidades que se pueden meter a nivel de línea de códigos. Podéis explorar, oye, los distintos bits con los que está basado cada uno de los, para tener mayor profundidad en el problema matemático y que vosotros elijáis el que consideréis más adecuado, ¿vale? Esto que veis aquí, esto ya lo podéis hacer. O sea, si tenéis equipos en vuestros entornos y queréis probarlo, aseguraos de que estéis en esa versión del sistema operativo, pero esto ya se puede hacer. Entonces, una gran red de intercambio de datos en un entorno universitario, un entorno de investigación, en banca, ya se está planteando. Es decir, bueno, obviamente tiene que haber un plan con una gobernanza para asegurar que no se pierden datos, que esto se hace todo de manera sincronizada y eligiendo adecuadamente después de esas pruebas cuál es el que ajusta mejor. Lo normal es tener una estrategia de 1, 2, 3 para decir, oye, si en un momento determinado nos dijeran estamos teniendo problemas o pudiera ser comprometido un algoritmo, pues pasar al siguiente, etcétera. ¿Vale? Y nada, espero haber cubierto un poco esa parte un poco más de realidad en la que ya estamos, en la que sí que es posible empezar a dotar esa capa de seguridad en la parte de las comunicaciones, como ya estamos haciendo. Pues muchas gracias. Muchas gracias a los 3 ponentes por darnos un poquito de luz en este tema. Recordar que os vamos a enviar las presentaciones, así como el vídeo, la grabación de esta sesión, en unos días. De cara a la semana que viene seguramente os lo haremos llegar. Abrimos un poquito el turno de preguntas. Si queréis animaros y quitaros el micro, o sea, el mute y hacer las preguntas sin ningún problema. Y si queréis dejarlas por el chat, pues también, bienvenidas son. Aquí de momento no tenemos ninguna, pero vamos a dejar unos segundos para ver si nos dejan alguna pregunta o si queréis, lo dicho, si queréis quitaros el micro y hacerla, pues adelante.
De todas formas, bueno, cuando luego pasemos las presentaciones, a lo mejor os surgen algunas dudas, nos las podéis hacer llegar y también las podemos trasladar sin problema. Vale, nos pregunta Jesús, como graduado en física, me pregunto qué camino podría seguir para trabajar en PQC. No pone a quién se la hace, quien quiera responder. Si me permites, yo estoy en la docencia, entonces le doy solo mi perspectiva. No sé, seguro que sea esa la solución. Tiene mucho adelantado porque poder estudiar, especializarse, formarse en algo en que la lógica que subyace es natural para alguien que ha hecho físicas es un paso de gigante. Entonces, la parte que él podría mejorar más en su formación, quizás sería la parte de la algoritmia. Y para mejorar la parte de la algoritmia, si va a cuestiones de seguridad, debería hacer pues computación cuántica, introducción a la computación cuántica. En España hay muchos másteres. Hay másteres públicos y másteres privados. Yo trabajo en una universidad pública y podéis creer que lo digo porque estoy afectado y no soy ecuánime. Pero en mi opinión, los mejores son los de los centros públicos, que además son los más baratos. Esa es mi aproximación. Bueno, pues dicho queda. También nos deja David una pregunta. ¿La formalización de nuevos algoritmos resistentes a la cuántica se basan en prueba y error o existe algunas cuestiones vitales, un segundito, algunas cuestiones vitales a seguir? Quien quiera responder. ¿La formalización de nuevos algoritmos resistentes a la cuántica se basan en prueba y error o existe algunas cuestiones vitales a seguir? Hay directivas. Una de las directivas más referidas es la que he mencionado antes, os digo los números exactamente. Se llama RFC 8446, especificaciones de directivas generales. Cuando NIST abre el abanico para que se propongan algoritmos, se dan como generalidades esas directivas. Y en esas directivas hay una suerte de especificación de lo que tienen que cumplir. ¿Vale? A lo que yo hacía alusión es que, desafortunadamente, esas especificaciones para cumplirse, en mi opinión, están formuladas de una manera que pueden ser mejoradas en cuanto a rigor. Vamos a dejarlo ahí, que pueden ser mejoradas en cuanto a rigor. Están formuladas bien para una aproximación ingenieril. Pero, de igual manera que con el TLS al poco tiempo se descubrió que había un agujero gordo, pues con el MLChem y el TLS 1.3 y demás que propuso el propio NIST, yo aquí tengo un trabajo en el que ubico exactamente bugs en la interpretación de la RFC y bugs en lo que proporcionan. Entonces, sí que lo hay, y eso lo que hace es que te adhieres a un estándar. Pero es que ahora mismo no tenemos mucho más, porque lo de ir a una especificación y verificación formal es quizá demasiado utópico, pero desde luego es lo deseable. Esa es mi opinión, nada más. No sé, quizá el compañero de Fortinet tenga otra perspectiva desde su perspectiva de empresa, que a mí me parecería interesante escucharla. Agustín. Bueno, al final, mira, uno esta pregunta con la de antes, ¿no? Nosotros, toda la introducción de toda la capacidad de cifrado postcuántico en nuestros equipos vino de un doctorado que en un momento determinado, en un simposio, habla con un responsable de desarrollo de producto, oye, esto deberíais hacerlo, esto tal y cual, y el chascarrillo fue como, joder, no tengo ni idea, pues te voy a contratar a ti. Y de ahí empezó el trabajo en implantar la tecnología de manera nativa dentro dentro de nuestra tecnología. Entonces, vías laborales,
Yo creo que ahora mismo hay muchas porque hay mucho que hacer, muchos casos que hacer, tanto por la parte de la parte, o sea, es imprescindible dominar la parte matemática de la algoritmia, pero también la parte física por cuanto los medios de transferencia o de almacenamiento de la información son muy variados y cada vez más diversos, ¿vale? Por lo tanto, esa parte física es muy importante. Dentro de cómo se postulan los problemas, bueno, yo creo que hay una parte esencial de origen, que es matemática. Oye, frente a este tipo de capacidades, ¿qué tipo de problemas resuelven mal estas capacidades? Y a partir de ahí se avanza. ¿Es prueba y error? Bueno, quizás puede haber una parte de prueba y error teórica al principio y luego en lo que hay mucho foco es en la parte de equilibrio de seguridad y rendimiento por un lado y luego en la parte de implantación tecnológica, porque en la teoría puede estar bien, pero luego el cómo se guarda la clave, el cómo se transmite esa clave, o sea, al final todo va siempre alrededor de esa semilla, o cómo se establece un túnel, estoy dejando algo en claro que eso se puede aprovechar, etcétera. La implantación de eso a nivel técnico también es importante. Entonces, cuando NIST valora o sea, cuando lo estandariza, requiere las dos partes, la parte teórica y la parte de implantación. Y aún así, luego hay una tercera que es de auditoría. Es decir, cuando el fabricante diga yo lo cumplo, bueno, vale, vamos a ver si de verdad lo cumples como dice la RFC y como ha dicho el NIST para asegurarnos de que efectivamente no sea de palabra, sino que eso sea contrastable por un tercero, ¿no? Vale, pues muchas gracias, Mario. No sé si quieres añadir tú alguna cosa. En principio suscribo la visión de ambos, centrando quizá más en la primera pregunta al final, quizá mi ejemplo que como graduado en física también, pues no es que me dedique como tal únicamente a, por ejemplo, a trabajar en PQC, al final, como decía incluso también Agustín, es la computación cuántica, las tecnologías cuánticas en general. Es un campo muy abierto donde hay un hueco para todos y también hay necesidad, de hecho, de talento. Como comentaba también Fernando, existen másteres, existen cursos, existen ese tipo de charlas para que vayas introduciéndote al final. Yo creo que es un mundo interesante la computación cuántica. Sí que se necesitan quizá conocimientos de ciencias de la computación, sobre todo, que no se tienen como tal en la carrera de física, pero bueno, al final eh, es un mundo complicado, pero es un mundo donde quizá te va a ser fácil entrar si al final sí pues vas haciéndote quizá un máster o vas un poco investigando también en estos temas, al final es un mundo, como digo, que si tú estás interesado, se necesita talento, así que te animo a ello. Tenemos otra pregunta. ¿Qué opinión, Paco pregunta, ¿qué opinión tenéis acerca de que los algoritmos postcuánticos no hayan sido probados contra tecnología cuántica? Bueno, a ver, en este caso, realmente no han sido probados contra la tecnología cuántica. La tecnología cuántica es la que tenemos y es la que hay. Quizá, como también decía Fernando, igual han sido probados y no lo sabemos. Pero también existen otro tipo de técnicas como por ejemplo simuladores y como emuladores que quizás no son propiamente hardware cuántico al uso, pero te permiten un poco pues poder investigar y poder incluso eh, esta tecnología, estos algoritmos cuánticos, probarlos, aunque sean infraestructura clásica, pero la manera de trabajo al final es cuántica. Entonces, obviamente, no han sido probados, pero es que en el momento que si la teoría lo dice, difícilmente en la práctica no vaya a ocurrir así. Y permitirme una cosa. Eh, Soy un gran estudioso de la máquina Enigma, me ha gustado cuando lo ha comentado antes el profesor. Eh, Muchas veces los problemas no vienen del propio algoritmo, vienen de los fallos humanos. Es decir, deberíamos estar reutilizando la clave cada X, o sea, regenerando la clave cada X, pero luego no se regenera. De pronto el intercambio de la clave debería ser siempre con un atributo que cambie cada tal y luego no se cambia. O usamos las claves por defecto que se han quedado y no se cambian, es decir,
Aquí, todo lo que se recomienda para concienciación de cualquier persona en el manejo de sus credenciales, de sus claves, etcétera, es clave también. Es más, existe el problema de pensar, cuando el algoritmo es más seguro, yo me puedo permitir ser más inseguro. Para nada. Al final van a intentar los mismos ataques de ingeniería social para intentar conseguir nuestras claves privadas, etcétera, para intentar entrar en los sistemas, ¿vale? Es decir, esto es una parte, pero jamás la tecnología aquí va a ser independiente del uso seguro que le demos las personas. Muchas gracias. No sé, Fernando, si quieres añadir alguna cosa más. He visto que aquí has respondido también en el chat. Suscribo la perspectiva de Agustín. El eslabón más débil de la cadena es el que marca la robustez de todo el sistema. Y una de las personas que trabajó en nuestro grupo de investigación, hizo la tesis con nosotros, es el jefe de seguridad de Santander, en Miami. Y él dice que les recomienda que pongan de claves, siendo consciente de lo que Agustín acaba de poner sobre la mesa. Recomienda que pongan de claves cuentos que se acuerden de cuando eran niños, pero muy largos, porque si echásemos un vistazo a las vulnerabilidades puestas de manifiesto y las claves que estaban ahí, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Q, W, R, T, todo ese tipo de cosas, ¿ves? Y dice, no me lo puedo creer. Sí, créetelo. Sí, créetelo. Entonces, en el humano, pues, poner hincapié en que sea prudente, suficientemente prudente, me parece, suscribo el mensaje que ha dado Agustina a ese respecto. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Si no, pues nos despedimos ya, pues hasta próximos webinars que hagamos sobre estas temáticas. Os seguiremos informando y reiterar las gracias a los ponentes. Es a vosotros un placer. Gracias a Muchísimas todos. gracias. Gracias.